Científicos atómicos han movido el reloj del fin del mundo, cerca de la temida hora de medianoche. Ahora estamos a 2 minutos y medio del final del mundo. Los científicos que han estado haciendo un seguimiento de este reloj desde la década de 1940 se ocupan de los temas críticos del calendario global y las tensiones entre las naciones y los líderes del mundo. El cambio de patrones entre las naciones y los temores crecientes por el armamento nuclear y el terrorismo mundial alimentan los temores también. ¿Estamos más cerca del Armagedón nuclear? ¿La humanidad borrará toda la vida en la Tierra a través de la guerra? Y lo que es más importante, ¿qué debes hacer? ¿Cómo influyen las condiciones del mundo en su relación con Dios? Únase a nosotros en esta edición de Beyond Today, mientras miramos la Biblia y preguntamos, ¿dónde estamos según la profecía bíblica? Join our host, Darris McNeely, on Beyond Today. ¿Es usted el tipo de persona que estudia las profecías bíblicas? Mira los titulares del mundo y sabe que debemos estar cerca del fin de la era y la segunda venida de Jesucristo. Tal vez usted lo sea, pero ¿qué está haciendo con ese conocimiento? ¿Le ha movido el mensaje de la Biblia a cambiar su vida? ¿Para limpiar los hábitos? ¿Para conformarse con los mandamientos de Dios? Todo su estudio de la profecía bíblica ha traído una incertidumbre a su vida que es difícil de soportar, lo que le hace escapar a una negación de que todo va a estar bien y la vida continuará, o tal vez le ha hecho vivir su vida sin obedecer completamente a Dios mientras piensa que puede arrepentirse en el último minuto, justo antes de que el reloj marque la medianoche. Solía ser como esa última persona que acabo de describir. Cuando yo era joven, leía la Biblia, entendía la profecía y los acontecimientos predichos para suceder antes del fin de esta era. Creo esto, que en mi juventud el mundo era un lugar muy peligroso y había temor de que la vida no continuara. El mundo estuvo al borde de la guerra nuclear más de una vez. La antigua Unión Soviética había colocado armas nucleares en Cuba, a corta distancia de la costa de los Estados Unidos. Las dos grandes potencias nucleares se encontraron cara a cara. Afortunadamente, la Unión Soviética parpadeó y retiró sus misiles, y todos suspiramos aliviados. Hoy en día, la guerra nuclear es un peligro aún mayor. Las naciones que buscan la destrucción de América y la sociedad occidental están desarrollando armas nucleares con la intención declarada de usarlas. Y ahora, el mundo está preocupado por los efectos del calentamiento global y la conducta humana llevará hasta donde la vida no puede existir. Bueno, hace 50 años los científicos también estaban preocupados. El problema en ese momento se llamaba la bomba de la sobrepoblación. ¿Podría el mundo alimentar a las poblaciones en expansión? ¿Veríamos el hambre masiva y las epidemias amenazar toda la vida? Había un verdadero temor de lo que el crecimiento descontrolado de la población tendría lugar en la Tierra. Y no olvidemos la agitación social hoy en día sobre los gobiernos y la dirección que el mundo está tomando. Los fanáticos de los medios de comunicación social llaman a la protesta más rápido que cualquier punto anterior de la historia. Millones pueden marchar en las calles expresando opiniones sobre líderes y políticas, y esto crea un clima de temor sobre el futuro. Pero esto es simplemente la continuación de una larga historia de fermento social. La década de 1960 en Europa y América vio las calles en llamas con malestar social. En los Estados Unidos, los líderes sintieron el peligro real de que la anarquía derrocara el gobierno. Durante ese tiempo, una canción muy popular salió que se llamó La Víspera de la Destrucción. Sus letras decían: el mundo está explotando, explosiones violentas y cargas de balas. Echa un vistazo a todo el odio que hay en China. Echa un vistazo y dime una y otra vez, mi amigo, ¿no crees que estamos en vísperas de la destrucción? Esta canción describe los problemas que aún hoy vemos con nosotros: el malestar racial, la amenaza de la guerra nuclear, la injusticia social y el rechazo de las normas culturales. Hoy los problemas son más grandes y más peligrosos para la estabilidad del mundo.
Usted ve, este era mi mundo cuando era joven, pero también sabía lo que la Biblia dice acerca de la futura esperanza del reino de Dios. Sabía que la humanidad no se desintegraría con la guerra nuclear. Sabía que había respuestas a las grandes cuestiones de la vida. Preguntas como, ¿hay un Dios? ¿Cuál es el verdadero propósito de la vida humana? ¿Cómo entonces viviremos? Yo sabía estas respuestas de la Biblia y mi vida no estaba sin esperanza. Pero tuve que elegir. Yo era joven y quería experimentar la vida. Pensé que vivir de las enseñanzas bíblicas de alguna manera podría impedir que tuviera una vida plena. Así que dejé de hacer un compromiso con Dios. Pensé que podía vivir la vida en mis términos y luego llegar a un arrepentimiento de última hora o cambio. Y luego deslizarme fácilmente en el reino de Dios. Pero estaba equivocado. Dios intervino en mi vida y me hizo enfrentar la realidad de su palabra y tuve que hacer algo al respecto. No podía ignorar la elección crítica de la obediencia al Dios de la Biblia o la obediencia al Dios de este mundo. Elegí obedecer al Dios de la Biblia. Vi que la vida piadosa era la mejor manera de vivir mi vida. Tomé esa decisión en mi juventud y ha hecho toda la diferencia para mí. ¿Qué hay de usted? Mire nuestro mundo de hoy. El Medio Oriente está en agitación. El terrorismo islámico radical alcanza todas las partes del mundo. Irán continúa su marcha hacia un arma nuclear. Europa está a punto de explotar. Rusia empuja del este y Gran Bretaña se retira de la Unión Europea y mira hacia el oeste. Entonces, ¿qué está pasando aquí? América está en una profunda confusión con la división sobre cuestiones sociales y morales. El liderazgo político de Estados Unidos se desgarra entre líneas de partido. Algunos incluso se refieren a la nación que atraviesa una segunda guerra civil. Un mundo que depende de la dirección americana se pregunta sobre su capacidad de conducir y de defenderse contra la tiranía y el terrorismo. ¿Qué significa esto para el mundo? El mundo de hoy está más cerca del final de la era que en mi juventud. Es un mundo mucho más peligroso y la misma decisión está delante de nosotros, delante de usted, la misma decisión que tuve que tomar en mi juventud. ¿Qué harás? Echemos un vistazo a un pasaje clave de la Biblia para que entendamos lo que Jesús dijo y lo que nos dice acerca de la escena mundial de hoy. Mateo 24 se llama la profecía del Monte de los Olivos de Jesucristo. Con sus discípulos, Jesús había ido al Monte de los Olivos. Los discípulos vinieron en privado a decirle, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo?» Jesucristo habló como el profeta más significativo de la Biblia. Dio respuestas directas. Sus respuestas nos ayudan a entender dónde está el mundo de hoy en el camino de la profecía bíblica. Comenzó enumerando 4 señales claves. Tened cuidado, dijo. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Aquí se enumera 4 puntos de crisis: la religión, la guerra, el hambre y las enfermedades. Son quizá los 4 mayores flagelos de la existencia humana. La falsa religión entre la familia de las naciones ha causado una fuerte constante de descontento, donde la verdadera religión debe traer paz. La humanidad ha sido desgarrada con múltiples formas de religión falsa que le han impedido tener sociedades pacíficas estables. Hoy en día todavía vemos a la religión interrumpir el mundo. El terror islámico está destrozando el Medio Oriente y amenazando la estabilidad de Europa. Las guerras grandes y pequeñas reconfiguran el orden mundial en Oriente Medio y Asia. Se cree que la amenaza de una escalada mayor es tan grande como los periodos anteriores a las 2 grandes guerras mundiales. Las epidemias, hambruna y enfermedades siempre se ciernen en el fondo, amenazando con estallar en áreas regionales. Para todos nuestros avances científicos y médicos, no hemos eliminado la amenaza a la vida humana de estos 2 flagelos históricos.
Jesús fue más lejos en sus observaciones proféticas. Cuando se entiende correctamente, podemos ver que Él predijo los acontecimientos que vemos hoy. Si escuchamos atentamente esta enseñanza, podremos discernir adecuadamente nuestros tiempos. Veamos más cerca una declaración que ya hemos leído. En el versículo 7 Jesús dijo: «Se levantará nación contra nación y reino contra reino». La palabra para la nación aquí es etno, de la cual viene la palabra étnica. Un grupo étnico puede basarse en la religión, idioma u otra conexión cultural. Estos son los grupos más pequeños que forman agrupaciones nacionales más grandes. Grandes naciones como Francia, Bélgica y Rusia contienen múltiples grupos étnicos dentro de las fronteras nacionales. Diferentes grupos étnicos pueden vivir en paz cuando se cumplen ciertas condiciones. Sin embargo, la historia demuestra que tal paz puede romperse y los diversos grupos étnicos entran en guerra uno contra el otro por sus diferencias. El orden mundial actual ha tratado de minimizar la guerra creando grupos multinacionales más grandes que unen a las diferentes naciones conjuntamente mediante acuerdos y tratados. La Unión Europea es un ejemplo. Esta gran unión de naciones con diferentes lenguas y culturas se atribuye a ayudar a mantener el continente europeo en paz desde 1945, la última guerra mundial. Los acontecimientos recientes han amenazado esta unión. Gran Bretaña decidió recientemente retirarse debido a sus propios intereses nacionales. Cristo señalaba un hecho importante de las relaciones internacionales. Las naciones son familias y tribus que han crecido mucho y cada nación mira primero a sus propios intereses. La humanidad pondrá siempre sus intereses delante de una imagen del mundo más grande. Los intereses nacionales individuales pueden ser aprovechados conjuntamente por breves momentos. Y otras profecías bíblicas muestran que habrá un orden mundial global definitivo por formarse antes del regreso de Cristo. Hasta ese momento seguiremos viendo nación contra nación. En otra parte de esta profecía, Cristo rompió una historia profética que se remonta casi 200 años en la historia y la lanza al mundo de hoy. Es acerca de Jerusalén y la fe religiosa que impacta el mundo entero. Se trata de un incidente internacional que desencadena el periodo final del juicio provocado en el mundo. Esto es lo que Jesús dijo: «Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes». ¿De qué está hablando Jesús aquí? Tenemos que volver a la historia un poco para entender. Casi 200 años antes de que Cristo pronunciara estas palabras, un poderoso rey griego llamado Antíoco Epifanes irrumpió en Jerusalén con furia y odio vehemente hacia el pueblo judío y su fe. Mató a miles de hombres, mujeres y niños. Prohibió a los judíos guardar el sábado santo y practicar su fe. Entró en el templo y ofreció carne de cerdo sobre el altar, desolando y creando así una abominación a los ojos de los fieles judíos. Fue un momento de severas pruebas y juicios. La referencia de Cristo a este acontecimiento lo coloca ante nosotros hoy como un evento clave a tener en cuenta en nuestro futuro. Se necesita discernimiento para entender cómo algo como esto podría ocurrir en el clima geopolítico de hoy. Pero considere algunos hechos. Jerusalén es el centro de la profecía bíblica y muchas creencias mundiales. Cristianos, musulmanes y judíos miran a Jerusalén y sus sitios sagrados como importantes para su fe. La historia de la ciudad no es una de las únicas creencias múltiples, sino de innumerables guerras y luchas que rodean la fe y los asuntos espirituales. Jerusalén es hoy la capital del Estado de Israel. Sigue siendo el centro de la controversia. Los judíos controlan la ciudad, pero la presencia musulmana también es importante. Los musulmanes controlan el sitio más importante llamado el Monte del Templo. 2 mezquitas musulmanas dominan la escena y el Monte del Templo se sostiene para ser el sitio en donde los 2 templos pasados de los judíos estaban parados. Jesús enseñó entre los edificios de ese templo y la iglesia cristiana temprana tuvo sus comienzos en el sitio también. Desde 1967 y la unificación de la ciudad,
los judíos han querido establecer una presencia religiosa en este sitio. Los judíos conservadores regularmente intentan orar en el monte del templo. Existe un fuerte deseo entre los judíos conservadores de establecer ofrendas según la enseñanza bíblica y reintroducir la adoración con sacrificios y un sacerdocio funcional. El clima político actual prohíbe que esto suceda. Hoy los soldados israelíes evitan que los judíos celosos realicen alguna actividad religiosa en el lugar. Invocaría una fuerte reacción musulmana para que se creara un incidente internacional. El Estado de Israel enfrenta hoy una gran presión para devolver tierras conquistadas a los palestinos. Esto incluye parte de la ciudad vieja de Jerusalén. Recientemente, las Naciones Unidas aprobaron una fuerte resolución pidiendo un retorno a las fronteras previas a 1967 del Estado y la ciudad. Hay un gran interés internacional en Jerusalén. La fe religiosa es el núcleo de las diferencias que dividen la ciudad y las naciones. Ahora volvamos a las palabras de Cristo. Habló de una antigua intervención histórica por un poder definido en la Escritura como feroz, siniestro y astuto. Este gran poder político parece traer paz y prosperidad, parece benigno y ofrece soluciones que parecen buenas para todos. Pero hay más en el trabajo que el ojo humano y la comprensión pueden discernir. En el corazón de este poderoso sistema internacional está el poder maligno de Satanás el diablo. Satanás da autoridad para librar una guerra espiritual contra Dios y sus escogidos, su iglesia. Satanás usará este poder para tratar de borrar de la tierra todo remanente de la iglesia de Dios. La presión de hoy sobre Israel y su derecho a existir forma parte de un antiguo y largo esfuerzo para poner fin a su presencia en la Tierra Santa. Mientras vemos cómo las resoluciones de las Naciones Unidas desbordan la legitimidad, estamos viendo elementos de la profecía bíblica en acción. Detrás de las declaraciones de Cristo sobre la abominación desoladora están los titulares que hoy forman las acciones del mundo en Oriente Medio y específicamente en Israel. La presencia del Estado de Israel es la clave para las futuras realizaciones proféticas. Los esfuerzos de organismos internacionales como la ONU o los ataques de los estados árabes se alimentan del escenario bíblico. No es solo un antagonismo humano, conocido como antisemitismo para los judíos. Es un ataque espiritual virulento y odio hacia el Dios de Israel, el Dios que puso su nombre en esa tierra antigua. Mira quién defiende al Estado de Israel. Será Estados Unidos y Gran Bretaña. Un vínculo antiguo atrae a estas tres naciones juntas en el plan eterno más grande de Dios para toda la humanidad. Observe también que el mundo empieza a volverse contra el poderoso papel que han desempeñado en la historia reciente. Dios está sacudiendo a las naciones en este tiempo. La profecía se está alineando en el calendario de Dios. Entonces, ¿qué vas a hacer? Podemos llevarle a través de una estadística de muchos eventos mundiales de hoy que apuntan a la profecía cumplida. Podemos mostrar a través de muchos otros signos que estamos viviendo en el tiempo del fin de esta era. Sin duda, esta es una parte fascinante e importante de entender la Biblia y el propósito de Dios en este mundo. ¿Pero qué hace usted? Más conocimiento y mejor comprensión de la profecía y de estos tiempos ¿le motivarán a obedecer a Dios y a sus mandamientos? ¿Decidirá cambiar su vida y vivir una vida justa y piadosa sabiendo que hay un Dios que juzga al mundo en justicia? ¿Ves que el conocimiento de la verdad de Dios requiere que hagas algo? Jesús nos dio un cuadro muy dramático del tiempo del fin que debemos considerar. Acerca de los eventos que hay que vigilar. También advirtió a sus discípulos acerca de mantenerse alerta, discernir los tiempos y saber dónde estamos en la marcha de la profecía. En esta profecía, en los Olivos, nos da señales que hay que vigilar en nuestros días. Note el comienzo en el versículo 32 de nuevo, de Mateo 24. Él dijo: aprendan la enseñanza que da la higuera. Cuando a este árbol le salen ramas tiernas y hojas nuevas, ustedes saben que ya se acerca el verano. Del mismo modo, cuando vean que todo está pasando como les he dicho, sabrán que pronto vendré de nuevo. La señal de una rama de higuera, obteniendo señales tiernas de un cambio de temporada. Cristo está apuntando a ver el mundo para ver la señal de un cambio hacia el fin de la era. El cumplimiento de las señales de las que habló.
Recuerda, esta es la pregunta original que le hicieron sus discípulos. ¿Cuáles serán las señales de tu venida y del fin del mundo? Cada generación debe estar observando para entender si la suya es la última. ¿Somos esa última generación? Muchos signos apuntan a esa conclusión, pero como Cristo diría, no sabemos el momento exacto. Advierte más, Él dijo, pero del día y la hora nadie sabe, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La referencia a los tiempos de Noé siempre ha sido interesante para mí. Noé predicó a su generación muchos años advirtiendo del juicio venidero del diluvio. Nadie más allá de su familia, aunque escuchó su mensaje de advertencia, la vida para ellos seguiría como siempre había pensado. La idea de un día de juicio por el pecado era inconcebible. Y así fue, hasta que llegó un día en que Noé fue probado y el mundo pereció en un diluvio. Hoy no es diferente. La gente se burla hoy de la idea de juicio por el comportamiento personal. Nuestro mundo se aleja cada vez más de una moralidad bíblica basada en Dios. Que Dios intervenga hoy en los asuntos del mundo y juzgue a la humanidad por conducta inicua es burlado y ridiculizado. Vivimos en tiempos como en los de Noé. ¿Serás como aquellos que no aceptarían la predicación de Noé y que tuvieron que morir en una inundación? Cristo nos está diciendo hoy que no dejemos que la vida rica y abundante que tenemos nos distraiga de la alegría de la salvación. El propósito de Dios no es destruir el mundo y toda la vida. Su gran propósito en el juicio profético es llamar a los pecadores al arrepentimiento y a la fe. Él quiere que ustedes se aparten del pecado, reconozcan su gobierno en la vida y comiencen a vivir para la era venidera. Cristo vino a anunciar el evangelio del venidero reino de Dios en esta tierra. Él está regresando con gloria para poner fin a los caminos destructivos de la sociedad humana. Tienen la oportunidad de prepararse no solo para estar con Él en este reino, sino para participar de un mundo justo y bueno basado en la ley y la verdad de Dios. La profecía no es solo algo para especular. La profecía es lo que Dios emite para proclamar que Él posee el mundo y todo en Él. Dios creó la historia. Dios guía la historia. Él llevará la historia de la humanidad a un punto en el cual impedirá que el hombre destruya la vida en el planeta. No necesitamos preocuparnos por un reloj ni por la aniquilación nuclear definitiva, pero necesitamos escuchar el llamado de Dios. Usted puede cambiar su vida hoy y comenzar a vivir la buena vida de la era por venir. ¿Cuánto tiempo desea esperar antes de hacer algo con lo que está escuchando en este programa y leyendo en las revistas y folletos que le enviamos? ¿Es usted como yo, cuando estaba en una edad más joven, pensando que era algo que podría posponer hasta que estuviese listo para hacer algo en mi horario? Afortunadamente para mí, tomé la decisión de elegir el camino de Dios temprano y ha hecho toda la diferencia en mi vida. Puede hacer toda la diferencia para usted también. Escuche lo que Cristo tiene que decir de nuevo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora viene vuestro Señor. Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperáis. Mientras no podamos y no sepamos el día ni la hora de la venida de Cristo, podemos ver y podemos estar listos cuando llegue. Pero si Cristo no viene antes de morir, entonces habremos respondido al llamado de Dios y hemos preparado nuestras vidas para el momento en el que Él aparece. Cristo viene a la tierra con la plenitud del reino de su Padre. El reino de Dios reemplazará a todos los demás reinos. Cristo usará a los llamados en esta vida y que se han preparado para gobernar con Él. Esta vida, su vida es un tiempo para la preparación para ese reino venidero. Escucha lo que Cristo dijo a sus discípulos y sus palabras nos hablan ahora. Él dijo, ¿quién entonces es un siervo fiel y sabio? Bienaventurado el siervo al que su amo, cuando venga, lo encontrará haciendo. Lo hará gobernar sobre todos sus bienes.
Usted nació con el potencial de compartir la gloria de Jesucristo en su reino venidero. Usted nació con el potencial de recibir el Espíritu Santo de Dios y tomar parte en la naturaleza y el carácter de Dios Santo. Naciste con el potencial de que su vida sea transformada por el eterno Espíritu de Dios. Jesucristo puede vivir en usted. Tomar los pasos en esta dirección es el camino hacia la salvación. ¿Por qué no comenzar ahora? ¿Dónde estamos hoy en la profecía bíblica? Estamos más cerca de lo que usted podría pensar. Las naciones están siendo sacudidas. Dios está de pie entre las naciones de este mundo en nuevas alineaciones. No pienses que todo permanecerá como ha sido. Cuando Dios pone su mano para juzgar al mundo, los acontecimientos se moverán rápidamente. ¿Dónde está hoy en la profecía bíblica? ¿Es usted simplemente un curioso charlatán en la profecía, pero sin comprometerse con Dios ni con su iglesia? Podría ser el momento para que usted haga algo con su vida y para tomar en serio todo acerca de Dios y una vida digna de ser vivida por Él. Beyond Today no es solo otro programa sobre religión entre todos los otros programas que puedes ver. Es tratar de vivir para Dios hoy en preparación para el venidero reino de Dios. Beyond Today es hacer las elecciones correctas en su vida que puedan producir significado y satisfacción para usted y su familia hoy. Beyond Today es acerca de ayudarle a tener su vida correcta con Dios, ahora, hoy y mañana. Es hora de dejar de poner a prueba plenamente a Dios. A lo largo del programa de hoy, le he dado mucho en qué pensar acerca de dónde estamos hoy en la profecía bíblica. Jesucristo, como el profeta más significativo de la Biblia, explicó a sus discípulos las señales de su regreso y el fin de esta era. Sus palabras vitales pueden ayudarle a comprender mejor dónde estamos ahora en la profecía bíblica. Para ayudarle a examinar más completamente lo que ha escuchado hoy, le pido que ordene una copia de nuestra ayuda gratuita para el estudio de la Biblia. 7 señales proféticas antes del regreso de Jesucristo. Realmente necesitas este importante folleto que abre los ojos. ¿Por qué? Debido a que no solo le dará la información esencial sobre este tema crítico, sino que, sobre todo, le ayudará a prepararse espiritualmente para la segunda venida de Cristo. Aún no tenemos este folleto disponible en español, pero tenemos material de apoyo relacionado con el tema. Por eso, contáctenos en edui.org o vaya en línea a beyondtoday.tv o escríbanos a la dirección que aparece en su pantalla. Y cuando ordene su ayuda para el estudio de la Biblia, también le enviaremos una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Cada edición bimensual de Las Buenas Noticias está llena de artículos prácticos para fortalecer a su familia y ayudarle a entender mejor la Biblia y lo que está en el futuro para nuestro mundo. Para ordenar nuestra ayuda para el estudio 7 señales proféticas antes de que Jesús regrese y su suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias, contáctenos en edui.org o vaya en línea a beyondtoday.tv para leerlo o descargarlo. Es hora de dejar de posponer los cambios que necesitas hacer. La profecía bíblica le muestra un maravilloso futuro más allá del mundo de hoy. Haga el compromiso de comenzar a prepararse para ese mundo por venir. Nuestro mundo está pasando por grandes trastornos y puede ser inquietante y aterrador. Pero usted no tiene que estar confundido, asustado o enojado. Dios guía la historia. La humanidad no explotará en una pesadilla nuclear. Siga estudiando su Biblia y permanezca cerca de su Dios en oración. Dios traerá su glorioso reino a esta tierra y comenzará el reinado de su Hijo en justicia. ¿Dónde estamos en la profecía bíblica? Estamos en el punto donde todos necesitamos cambiar nuestras vidas y buscar a Dios. Sintonícenos de nuevo la próxima semana y únase a nosotros en la oración Venga tu reino. Para Beyond Today, soy Darris McNeely. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.